Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. El trauma vascular es una emergencia médica que puede costar una extremidad o incluso la vida. Suele ocurrir en accidentes de alta energía, heridas por arma blanca o proyectiles y debe ser detectado y tratado de inmediato. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, el cual se transmite, como usted sabe, cada semana desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, cirujano plástico y conductor de este programa. En esta semana, en este programa, vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Juan Francisco Flores Nazario, especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular, y hoy nos va a hablar del tema trauma vascular. ¿Sabes de qué se trata? Por favor, acompáñanos a esta cápsula y entérate de la información que posteriormente nos va a detallar nuestro especialista invitado. Vamos a verlo. El trauma vascular es una emergencia médica que puede costar una extremidad o incluso la vida. Suele ocurrir en accidentes de alta energía, heridas por arma blanca o proyectiles y debe ser detectado y tratado de inmediato. Signos como sangrado activo, ausencia de pulso distal o hematomas expansivos indican lesión grave. Sin embargo, a veces los síntomas son sutiles, como heridas cercanas a vasos o pulso disminuido. El diagnóstico precoz y la atención rápida, desde controlar hemorragias hasta priorizar cirugías, son claves. En cavidades cerradas, como tórax o abdomen, los signos pueden ser menos evidentes, pero la sospecha clínica salva vidas. Salvar primero la vida, luego la extremidad y finalmente su función es la prioridad. Bueno, pues ya vimos la cápsula informativa que nos preparó nuestro equipo de producción, un tema muy interesante y un gran equipo que prepara estas cápsulas para ustedes. ¿Qué les pareció? Trauma vascular es muy interesante, muy amplio el tema y bueno, pues permítanme presentarles a alguien que ya es de casa y no necesita presentación, pero aunque ya ha estado con nosotros, Juan Francisco, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Es el doctor Juan Francisco Flores Nazario. Él es un especialista en cirugía vascular y angiología. Dime si estaba correcto el nombre de la especialidad. Angiología, cirugía vascular y actualmente le agregaron endovascular. Exacto. Ahí es donde me complico con el nombre de la especialidad. Pues la verdad es un adjetivo que le agregaron para adaptar la especialidad a los cambios, actualizarla. Así es. La cirugía endovascular es una técnica más de la angiología. Y que además se ha venido desarrollando de unos años para acá, ¿verdad? Ha avanzado mucho. Por eso el cambio. El intervencionismo, sí, ha avanzado mucho. Pues bienvenido. Sí. Les decía que ya es de casa porque constantemente está apoyándonos aquí, dando información. Y bueno, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión te recibe como cada vez que vienes, Juan Francisco. Muchas gracias, Martín. Bienvenido. Muchas gracias otra Bienvenido. vez. Pues para mí es un honor estar con ustedes aquí, compartir un poco de la experiencia que a lo largo de los años hemos tenido en el trauma vascular. Así es. Pero antes de entrar de lleno al tema, yo quisiera preguntarte, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe o te está conociendo en este momento, que eres muy conocido porque tienes un prestigio estatal, nacional e internacional también, pero platícanos de dónde eres egresado, dónde hiciste la carrera, la especialidad, platícanos, Juan Francisco. Yo soy egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, en la Ciudad de México. Ahí hice mi carrera, que es medicina, y salgo como médico general. La licenciatura, sí. Sí, posteriormente de pasar el examen del ENARM, el difícil y temido ENARM, hice la especialidad de cirugía general
en el Instituto de Salud del Estado de México, avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México, 2 años en el Hospital Maximiliano Ruiz Castañeda de Naucalpan, y los 2 años, el R3 y el R4, en el Hospital Nicolás San Juan de la ciudad de Toluca. Posteriormente apliqué para ser seleccionado en el examen para la subespecialidad de Angiología y Cirugía Vascular, y me regresé a la Ciudad de México a hacer Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, avalado por la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Y posteriormente he hecho algunos posgrados, diplomados en calidad en sistemas de salud, en administración de hospitales, entre otros. Pues una trayectoria que lo dices muy fácil, creo que fueron 60 segundos o 80 segundos, pero llevarlo, hacerlo, ¿cuántos años? Pues, te llevó hasta que saliste desde la carrera. O sea, 5 o 6 años de carrera. 6 años de carrera, 4 años de cirugía general. De cirugía general, porque yo hice cirugía general completa. Hay colegas de la especialidad que actualmente ya les están pidiendo solamente 1 año de cirugía. Yo hice, entonces, son 6 de medicina, 4 de cirugía general y 3 años de angiología. O sea, 13 años. Sí. Narrados en 80 segundos, pues se oye muy bonito, ¿verdad? Y te lo digo porque el programa lo ven muchos médicos, como ya lo sabes, y que de repente ven y en el invitado, en cada uno de los invitados ven y dicen, a ver, yo quiero llegar a tener la preparación que tiene este doctor que está ahí. Entonces, pues, para que sepan que hay que ser persistentes, hay que echarle todas las ganas y pues esto no se acaba. Esto sigues preparando toda la vida. Nos seguimos preparando continuamente, asistimos a congresos, a simposios, a cursos, a entrenamientos, tanto nacionales como en el extranjero. Así es. Y hablando del tema de hoy, de manera general, Juan Francisco, ¿qué es el trauma vascular? ¿A qué se le llama? Porque estoy seguro que en nuestro auditorio de repente podrá, pues, trauma, como que es golpe. Normalmente, ¿a qué le llamamos trauma vascular? Cuando estamos en el argot fuera de la medicina, cuando dices trauma, dices estás traumado. Por lo general lo relacionan siempre a trauma psicológico, trauma mental. En la medicina, como tú lo sabes, y ustedes también, los cirujanos plásticos, son expertos en el manejo de algunos traumatismos. El trauma es una lesión en el cuerpo. Se define trauma como el intercambio de energía del medio ambiente que ocasiona un cambio celular, un cambio en los tejidos, que origina daño y que va a tener un problema o consecuencias. Y el trauma vascular se refiere a la lesión de los vasos sanguíneos, tanto venas, arterias o como vasos linfáticos. A eso se refiere el trauma vascular. Entonces, puede ser en cualquier parte del cuerpo. Claro. De hecho, la mayoría de los traumatismos, cuando una persona se fractura un hueso, se corta, siempre va a llevar un trauma vascular. Sí, claro. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, una persona que se fractura la tibia, forzosamente se van a lesionar vasos, pero los vasos que se lesionan no son vasos principales. Cuando se lesiona un vaso principal, ya sea de la mano, del brazo, de la pierna, del tronco, llámese tórax, pelvis o abdomen, entonces, y ese vaso le lleva la sangre o drena la sangre de un órgano importante que tiene un flujo de sangre muy intenso, esa lesión puede condicionar la pérdida de una extremidad o incluso la muerte por hemorragia o choque hipovolémico. O la pérdida de la función de un órgano. ¿También? Se pierde un órgano, se puede perder una extremidad, se puede perder un órgano, se puede perder la vida, ¿no? Por ejemplo, en caso de un traumatismo craneoencefálico, dicen, bueno, se rompió una arteria de calibre pequeño, pero tú sabes que una lesión, una hemorragia intracraneal es un problema que pone en peligro la vida del paciente. Por eso ahí tiene que entrar el neurocirujano, hacer una descompresión, una craneotomía y todo lo que conlleva un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Cuando hablamos de trauma vascular, hablamos de una lesión de un vaso o de una vena, perdón, de una arteria o de una vena o vaso sanguíneo, que va a poner en riesgo una extremidad, puede ser desde un dedo, la mano, el brazo, o incluso la vida, de ser cuando esa hemorragia es muy importante. Ahora,
Esto quiere decir, con lo que nos acaba de decir, que hiciste 4 años de cirugía general, ahorita que ya nada más se está pidiendo 1 año de cirugía general, yo también hice cirugía general y me acuerdo que en el primer año, pues realmente en 1 año no alcanzas a hacer tanta habilidad o adquirir tanta habilidad en ciertas cirugías. Te lo comento porque tú hiciste cirugía general completa y estás entrenado para hacer cualquier reparación de un vaso en cualquier parte del organismo. Sí, sí. ¿Sí? O sea, abdominal, por ejemplo. Así ¿sí? es. Torácico, ¿sí? Lo puedes hacer, extremidades. Que digamos, que más frecuentemente trabajas con extremidades, finalmente. Pero estás entrenado para hacerlo de cualquier parte. Sí, definitivamente. La formación del personal de salud ha ido cambiando a lo largo de los años y esto obedece a factores económicos. Se han reestructurado los planes de estudio. Sí. Antes había especialidades que forzosamente tenías que hacer medicina interna, cirugía. Actualmente ya las convirtieron en especialidades de entrada directa como la geriatría, ¿no? Antes todos los geriatras eran internistas. Así es. Ahora no. Psiquiatría, antes tenía que ser medicina interna, luego hacer psiquiatría. Antes tenías que hacer una troncal y después la subespecialidad. Actualmente, pues por cuestiones que obedecen más a, yo creo que a economía, a reestructurar los planes de estudio y los jóvenes se están formando, solamente hacen 1 año de cirugía general. El año de cirugía general, a mi punto de vista, no es suficiente para que el personal que se está adiestrando adquiera todas las habilidades y destrezas de un cirujano. Eso, pues, a la larga sí repercute en la toma de decisiones del especialista ya formado, en el criterio y obviamente en la capacidad para resolver un problema. Para hacer un poco de historia del trauma, los traumatismos vasculares pues acompañan al hombre desde la prehistoria. Antes el hombre primitivo se lesionaba después de caerse en un barranco, cuando alguna vez y algún mamut luchaba contra él, alguna de las bestias prehistóricas pues arrancaban un brazo, una mordida, algún animal que causaba esa lesión. Y posteriormente, conforme fue avanzando la historia, las guerras eran las que principalmente ocasionaban los traumatismos vasculares. Cuando se mencionan, cuando lees un poco sobre la historia del hombre, las guerras médicas, las guerras púnicas, que son las famosas guerras de la antigüedad, pues la mayoría de los soldados que tenían una lesión morían en el campo de batalla. Porque incluso no había forma de repararlos, no había muchos avances en la medicina militar, en la cirugía de guerra, y la mayoría de los soldados morían en el campo de batalla, o incluso los que se podían haber salvado con técnicas actuales, pues se quedaban porque pues, eran abandonados. Conforme avanzó eso, así fue, hasta que aparecieron las armas de fuego, que apareció la pólvora. Más o menos no hubo mucho cambio entre las guerras de las cruzadas hasta las guerras napoleónicas. Cuando aparecen las armas de fuego, ahora sí, aumentó la capacidad de los soldados de hacer daño al enemigo y aumentaron también las lesiones en el campo de batalla y obviamente con eso aumentaron las lesiones vasculares, ¿no? Muy bien, pues vamos a seguir platicando de la historia y de cómo ha repercutido después de la pausa. Claro que sí. Gracias. En este su programa Consulta Médica y bueno, estamos hablando de trauma vascular y nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Francisco Flores Nazario, quien es especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular, nos está hablando de cómo han evolucionado las lesiones y cómo ha sido necesario que también las técnicas evolucionen a lo largo de la prehistoria, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y vamos
o bueno, mencionabas en las guerras. Sí. ¿Y ahora qué ha pasado en las guerras para acá con los traumas vasculares, por ejemplo? Paradójicamente, Con las lesiones en general. muchos de los avances de la medicina son gracias a la época de guerra. Así es. Lo que hoy conocemos como la ligadura de los vasos, es decir, cuando te cortas una arteria o una vena importante del cuerpo, pues si no hay ningún problema la puedes pinzar y ligar, es decir, la amarras Para que no, para que no siga sangrando. Ajá. Entonces, esa técnica que hoy suena muy simple, quien empezó a hacerla, los primeros escritos están en el papiro de Ebers, que es un papiro egipcio, Sí. Y quien la hace famosa en la antigüedad es Galeno. Galeno fue un médico de origen griego que vivió en el Imperio Romano y que era el cirujano de los gladiadores. Entonces, acuérdate, si has visto la película de Gladiador, si has visto la serie de ¿cómo se llama? La serie de el esclavo que se rebeló con los romanos, Espartaco. Ajá. Espartaco, ahí se ve claro cómo pues, se peleaban a muerte, había lesiones en los brazos, se cercenaban miembros. Entonces Galeno ahí aprendió a disecar, a ligar Para los evitar vasos, que muriera para por evitar sangrado. pero no reconstruía. No reconstruía, Ajá. para que evitar que se muriera desangrado el soldado, el gladiador. Posteriormente, Ambrose Paré, que ya era también un cirujano francés del ejército francés, empezó también a hacer ligaduras y empezaron a hacer amputaciones para evitar que el paciente o el soldado se muriera desangrado. No fue hasta que Alexis Carrel, que fue quien creó la técnica de las anastomosis vasculares, que se considera también el padre de la angiología y la cirugía vascular, fue cuando se empezaron no a ligar las arterias y las venas, sino se empezaron a reconstruir para salvar. Y así hubo una serie de transformaciones en el tratamiento del trauma vascular, y conforme ha venido avanzando la medicina, y paradójicamente, lo digo otra vez, en las guerras de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los soldados pues se morían en el campo de batalla porque aumentó la capacidad de las armas de ocasionar daño. Sí. Y se aprendió mucho en la guerra de Vietnam, en las guerras de Corea, porque ya llegó el helicóptero y empezaron a hacer traslados desde el campo de batalla a los hospitales para ser tratados. Para reconstruir. En las últimas guerras, en las guerras del Golfo Pérsico, en las guerras de Afganistán, que los Estados Unidos tienen mucha experiencia en las guerras, ya adaptaron al campo de batalla y hay hospitales en el campo de batalla y llegaron a hacer una sala de hemodinamia para hacer tratamientos endovasculares ahí en el campo de batalla. Cada vez que hay una guerra, hay un avance, paradójicamente, en el campo de la medicina. Desafortunadamente para una cosa y afortunadamente para otra. Por ejemplo, en estados, en países, desgraciadamente como el nuestro, y en países que no están en una guerra como tal, sin embargo, tienen un alto índice de violencia, las lesiones vasculares dejaron de ser exclusivamente lesiones de soldados en la guerra o en el campo de batalla. Y actualmente las principales causas de daño o de lesión vascular son en el ámbito civil. Tanto por la violencia. En el ámbito militar, no ya en la no guerra. en la guerra sigue habiendo, obviamente. Sí. Pero ahora las armas de destrucción masiva hacen que la víctima no alcance a ser reanimado ni salvado. O sea, se muere en el campo de batalla. Llamado comúnmente, ya no llegan a los hospitales. Ya no llegan. Así ya no llegan. Entonces, conforme aumenta la capacidad de daño de las armas, disminuye las posibilidades de que el paciente llegue a salvarse cuando es herido por una proyectil de arma de fuego. Las guerras actualmente, pues, es una guerra ya no van así con el arma, te disparo, me disparas, ya es más, ni aviones tripulados, ya vas con drones, ¿no? Entonces, con explosivos de alto poder, ¿no? Es terrible ver cómo la ciencia ha avanzado mucho en la medicina, pero también ha avanzado
en la capacidad de hacerse daño. Actualmente, la mayoría de las lesiones vasculares ya no son en el campo de batalla, son en el ámbito civil, tanto por choques automovilísticos, Sí, accidentes. también los carros, las motocicletas corren más. Ajá, no era lo mismo tener un accidente hace 30 años, ya sin irnos más atrás, 30, 20 años. Yo me acuerdo que 100 kilómetros por hora era una velocidad exagerada. ¿Sí? Decían, por eso las frases, vas como a 100. Vas como ¿verdad? a 100. Y ahora ir a 100 casi vas a vuelta de rueda, sientes eso. No. Pero ya circula uno en vehículos que no se siente por la tecnología que tienen y vas en una autopista a 180 kilómetros por hora cuando te das cuenta. No. Y eso es peligrosísimo. No, de hecho, se dice que arriba de 80 kilómetros por hora la mayoría de las lesiones pueden ser mortales. Sí, claro. Ahora, perdón. Todas esas lesiones que se producen ahora en la actualidad, que nos está tocando vivir, porque de alguna manera nosotros no reconstruimos los vasos sanguíneos como tal, salvo en algunas ocasiones de reimplante, pero también atendemos situaciones de tejido, de rotaciones de colgajos, tú lo sabes. Pero, ¿qué tanto representa para ti, para tu práctica, aquí en donde estamos en nuestra región, el trauma vascular? O sea, porque muchas cirugías son de otras características en tu especialidad, pero el trauma vascular como tal, ¿es más frecuente ahora? El trauma en general, aquí en la zona de donde estamos, en el estado de Michoacán, son frecuentes las lesiones vasculares por violencia en la calle y por accidentes. Ahorita que abrieron el ramal, pues el ramal, muchos automovilistas, conductores, van arriba de 120, 40. Creen que están en un autódromo y agarran los carros premium, los carros y aceleran a velocidades que en el caso de colisionar o de volcar son incompatibles con la vida. Entonces es frecuente que lleguen y se accidenten y tengan alguna lesión vascular. Las lesiones vasculares pueden ser por proyectil de arma de fuego principalmente, por accidentes automovilísticos, y hay otra, la iatrogenia. La mayoría más o menos el 8% de todos los traumatismos tienen un traumatismo vascular que compromete la vida o un órgano. El 8%. El 8% de todos los traumatismos. La mayoría de las veces se lesionan los huesos, se lesionan los músculos, los tendones, y eso lo ve el ortopedista. Pero me ha tocado a mí, cuando estaba yo en la Ciudad de México, que teníamos convenio con una aseguradora, que llegaban los accidentados de la autopista del Sol y de la autopista de México-Cuernavaca. Entonces, muy seguido llegaban lesionados por accidentes en motocicleta. Entonces, me tocó entrar a atender pacientes donde yo estaba reparando la arteria femoral, la vena cava, la aorta, dependiendo cuál, estaba lesionada, el ortopedista le estaba fijando la pelvis y el neurocirujano le estaba abriendo el cráneo. Entonces, traumatismos múltiples. Múltiples traumatismos, entonces tiene que entrar el cirujano general, el cirujano vascular, el traumatólogo, el neurocirujano y muchas veces también el cirujano plástico a la reconstrucción. Quiero mencionar esto porque, aunque el traumatismo no es tan frecuente como en la Ciudad de México, sí es importante tener en cuenta que las posibilidades de que un paciente se salve después de un traumatismo con una lesión vascular son minutos. De hecho, le llaman la hora de oro. Que esto consiste, va desde el tiempo en que sufrió la lesión el paciente hasta que llegó a ser atendido. Un paciente con una lesión... Atendido en un centro hospitalario. Ahí, para allá voy. Un paciente con una lesión vascular o con un traumatismo importante, se le debe dar la atención siempre basado en algo que se llama el ATLS, que es un programa bien estructurado de atención o soporte vital al trauma, por sus siglas en inglés. El ATLS sirve para el cirujano plástico, para el cirujano vascular, para el traumatólogo, ortopedista, para el urgenciólogo, y es un sistema estructurado en donde se debe atender al paciente que llega traumatizado, porque muchas cosas que no se atienden en un tiempo preciso o puede causarle la muerte al paciente
que se pudo haber salvado o le puede dejar secuelas permanentes que se pudieron haber prevenido. Es por eso que cuando un paciente tiene una lesión vascular, debe de ser atendido en un hospital que tenga una infraestructura y un soporte que cuente con la mayoría de las especialidades, con banco de sangre, con terapia intensiva, con sistema de monitoreo diagnóstico para garantizar que el paciente siempre llegue en unas mejores manos y en un buen hospital. Así es. O sea, tú puedes ser el cirujano más hábil que hay en la región, pero si no estás en el lugar adecuado. Exacto. La infraestructura, un banco de sangre, medicina transfusional, el apoyo vital, la terapia intensiva, probablemente la habilidad que tú tengas como cirujano o la experiencia sirva de muy poco. Ahora, aquí en Morelia, pues hay hospitales, varios hospitales que tienen esas características de infraestructura, pero en otras partes del estado o en otras ciudades de otros estados que están cercanos a Michoacán, no lo hay. Entonces, de ahí la importancia de ese tiempo que dices, la hora oro. La hora dorada. Que en donde tiene el accidente, en lo que llega una ambulancia, en lo que se le dan las primeras atenciones, hasta que llega al hospital, ahí las distancias también juegan un papel importante. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando de esto. No se vaya, por favor, pues estamos hablando de este tema muy interesante que es trauma vascular y estamos con el especialista, mi amigo Juan Francisco Flores Nazario. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso en este programa Consulta Médica y si usted acaba de sintonizarnos, yo le quiero recordar que estamos presentes en todas las plataformas digitales y puede ver nuestro programa completo en YouTube, pero también se ve a través de sistemas de cable, como Megacable, se ve por antena aérea y bueno, por favor, si a usted le parece de importancia esta información, que seguramente así lo es, compártalo en sus redes sociales. Esta información le puede ser muy útil a cualquier persona de sus conocidos, de sus amigos, familia y también de esos amigos virtuales que ahora se tienen en las redes sociales, que muchas veces no los conoce uno, pero sabe que una comunicación de alguien especialista con una información correcta, no la que luego sucede en los chats, que ya se da mucha información y que luego no es ni de personal médico el que da la información y la gente se confunde, ¿no? Y aquí para eso estamos, para darle la información en voz de un experto en cada área, como en este caso del trauma vascular. Ahora, Juan Francisco, ¿cómo llegan? Una vez que llegan contigo, ¿qué es lo primero que haces? Cuando llegan ya, sufrieron un traumatismo, una lesión, un accidente, etcétera, ¿qué haces cuando llegan? Bueno, la mayoría de las veces cuando es un trauma en la vía pública, pues en la Ciudad de México teníamos un sistema de alerta que por radio, actualmente por WhatsApp, un chat, se alertaba a los hospitales más cercanos, se echaba a andar el código trauma y la sala de choque del hospital estaba preparada para recibir al paciente, ya sea en la ambulancia terrestre o aérea, porque nos tocó recibir muchos pacientes trasladados en helicóptero de regiones remotas y que de otra manera se hubieran muerto en el traslado, porque la mayoría de las lesiones vasculares van ligadas a la hemorragia. O sea, no puede haber una lesión vascular sin hemorragia. Sin hemorragia. Hay otras variantes de trauma vascular que es, principalmente, un trauma vascular va a tener o hemorragia o trombosis. Puede haber un pseudoaneurisma, va a haber una fístula, con calma, luego si quieren en el chat me preguntan qué es una fístula, qué es un pseudoaneurisma, los que no son médicos. Y luego lo platicamos en nuestro programa. Puede haber una transección, puede haber un machacamiento, puede haber un trauma vascular no grave en ese momento o que al principio no tiene manifestaciones importantes. Hay una clasificación de signos duros y de signos blandos. Los signos duros, que son una indicación absoluta de exploración quirúrgica, son cuando hay un sangrado evidente,
cuando hay un hematoma evidente, cuando hay datos de disminución de la temperatura, pulso, dolor, cuando son datos clásicos que conocemos, clásicos de isquemia, ¿no? Cuando se aprecia que hay por ejemplo, una lesión, ya sea fractura o luxación de rodilla, la mayoría de las veces hay una lesión de la arteria o de la vena poplitea. Los pacientes llegan a urgencias, la mayoría de las veces los colegas urgenciólogos les dan la primera atención, siempre basado en el ATLS, y hablo de un hospital que está bien estructurado, claro. que tiene estructura, que tiene ¿cómo se dice? Procesos de atención de urgencias, procesos quirúrgicos, y que cuenta con el material, con el instrumental, con el personal médico capacitado, sí, con las especialidades, con el insumo que es sangre. Es muy importante que haya sangre en un hospital de trauma, porque muchos de estos pacientes van a llegar desangrados, casi en paro. Sí. Muchos me ha tocado a mí hacer reanimaciones en la sala de urgencias, y en ese momento lo estamos pasando a quirófano. Sí. Muchos pacientes, si tienen alguna oportunidad de sobrevivir al trauma, no necesariamente vascular, hay trauma visceral y otras cosas, craneoencefálico, ¿no? La oportunidad va a ser en un hospital bien establecido. Así es. Se puede ofrecer muy poco en una clínica básica, en un hospital pequeño, debe ser en un hospital con una buena infraestructura, porque como te lo dije anteriormente, de nada te sirve ser un médico, un cirujano experimentado, muy hábil y entrenado, si no tienes un buen hospital. Ahí es donde tiene mucho que ver, ya lo has dicho, la infraestructura, pero por eso es la causa por la que en muchas ciudades pequeñas del interior de nuestro estado, cuando sucede un accidente, un automovilístico, o el traumatismo, o sencillamente una lesión, hasta por una caída y que requiere, porque hay un trauma vascular, los trasladan a las capitales de los estados, como en este caso a Michoacán o a Uruapan, en donde sí hay hospitales ya con más estructura, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad de operar pacientes, la mayoría han sido trasladados del interior del estado por diferentes causas, pacientes que están trabajando y por una herramienta rotacional con un taladro o con una sierra, por accidentes se han cortado el brazo, se han cortado la pierna, en accidentes en moto, accidentes por proyectil de armas de fuego, y lo más interesante, accidentes o lesiones vasculares iatrógenas. La iatrogenia es todo lo que hacemos los médicos. Así es. O sea, es una lesión iatrogénica, es decir, es una lesión ligada a un acto médico. Ahora que ha crecido, como dije, la terapia endovascular, que es una técnica de la cirugía vascular, los colegas cardiólogos, los neurólogos, los radiólogos y los angiólogos hacemos intervencionismo. El intervencionismo, para el público que me está escuchando, es la técnica de resolver problemas mediante un catéter y hacen una punción ya sea en la ingle o en el brazo, y desde ahí se aborda el corazón, se aborda las arterias del cuerpo, del abdomen, del tórax. Ese intervencionismo también ha aumentado el riesgo de lesiones vasculares. ¿Sí? Porque en el momento que estamos trabajando puede haber incidentes no deseados y en ese momento un vaso que se estaba tratando se puede lesionar y se debe en ese momento de reparar. La cirugía laparoscópica, que es una cirugía de mínima invasión, que prácticamente en la mayoría de los casos ya se hace todo por laparoscopía, también es es una técnica que infiere algunos riesgos y me ha tocado entrar con algunos colegas a ayudar a reparar algún vaso que se lesiona en el momento que se está haciendo el procedimiento, haciendo la cirugía. Colegas urólogos, cuando se hace una nefrectomía, hemos tenido, cuando vas a poner un catéter para presión venosa central, para quimioterapia. En una cesárea. En una cesárea también, catéteres para quimioterapia,
para hemodiálisis o para cualquier otra cosa, en el momento que se ponen se puede lesionar un vaso. Claro, Ese es un riesgo intrínseco. Ese riesgo baja cuando los catéteres los pones siempre guiados por ultrasonido. En lo personal, cuando yo pongo un catéter, siempre lo hago guiado por ultrasonido. Eso disminuye el riesgo de lesión. Pero no quiere decir que no lo hay, Así lo puede es. haber. Puede haber menos, mucho menos. Sí. Pero los pacientes que están en terapia intensiva, que necesitan estar invadidos con catéteres, tienen el riesgo de sufrir una lesión. Entonces, es importante también que cuando te atiendas, pues, esté a la mano el colega. Aquí en Morelia, afortunadamente, somos muchos angiólogos y cirujanos vasculares, somos como 20 que estamos aquí en la ciudad de Morelia. Son muchos, ¿eh? Bueno, no son es muchos, que digo, cuando yo llegué eran 4, sí, 5. Bueno. Pero de todas maneras 20 no son muchos distribuidos en la ciudad, que ya no es chica, pero no, ya no, ya rebasamos el millón, ¿no? Sí, entonces, bueno, pero finalmente hay un buen número importante para atender este tipo de lesiones. Sí. Cuando se detecta la lesión, y eso quiero decirlo, no deben de pasar más de 4 a 6 horas para ser resuelto el problema definitivamente. Si el paciente está muy mal, hay que hacer algo que se llama control de daños. Sí. Empaquetar, ligar, pinzar, y el paciente se debe de ir a terapia intensiva, transfundir, mejorar las condiciones, y en cuanto esté en condiciones, estamos hablando de horas, ya ir a la sala de quirófano para resolver definitivamente el problema. Pero de ser posible, se debe de resolver el problema, el vaso lesionado, ya sea con una sutura directamente, si me permite la expresión, remendar el vaso para reparar, quitar una vena y sustituirla como se llama interposición de injerto, hacer una transposición, poner un parche, poner un injerto, una prótesis de PTFE, la mayoría de las veces, o de Dacron, y resolver el vaso para evitar, por ejemplo, si es la arteria femoral es la arteria más lesionada del cuerpo, la mayoría de las veces de los traumas. La segunda arteria más lesionada es la arteria braquial. Entonces, son arterias que de no repararse, el paciente puede perder el brazo o la pierna. Entonces, se tiene que reparar con un injerto. Principalmente se prefiere quitar la vena safena. Para eso debes ser experto en la procuración. Así es, la procuración de la vena en condiciones adecuadas, ¿verdad? Técnicas de microcirugía, anastomosis, todo eso. Se debe de prevenir el síndrome isquemia-reperfusión, porque muchas veces reparas bien la arteria o la vena y el paciente que estuvo sin circulación en ese momento se hincha, el músculo empieza a sufrir, se empiezan a liberar toxinas, mioglobina, potasio, se elevan enzimas y eso puede provocar un daño renal. Entonces, si no haces algo que se llaman fasciotomías, le das un control postoperatorio adecuado, con vigilancia del riñón, vigilancia pulmonar, cardiovascular, metabólico, si el paciente es diabético, todo lo que tú hagas puede no servir si no hay un buen control y vigilancia postoperatoria. Sí, todo eso es importante. Tenemos unas preguntas del público y nos dice aquí Aurelia López a través de Instagram, nos felicita al programa, felicita al invitado y dice que porque cuando llegan los heridos, dice ella, cuando llegan los heridos a urgencias, no los pasan inmediatamente al quirófano. ¿Por qué tienen que estar mucho tiempo en urgencias antes de pasarlos a quirófano? Bueno, eso depende de la institución o el lugar donde lleguen. Sí. En la mayoría de los hospitales que tienen que están certificados, hay un proceso de atención y hay un área de trauma choque. Aquí lo puedo decir, en el Ángeles, claro, en el Hospital Ángeles, el doctor Gustavo López tiene bien establecido un sistema de atención de pacientes traumatizados. O sea, muchas de las veces que se quedan esperando en urgencias, por su palabra lo dice urgencias, un trauma vascular es una urgencia real e inmediata, porque pone en peligro la vida o la extremidad o un órgano. Entonces, eso puede ser por burocracia o por ignorancia, no puede haber otra cosa. Y obviamente, seguro no hay un buen proceso de atención del paciente politraumatizado. Sí, claro.
Bueno, pues Sí. ahí está la señora Aurelia, ahí está la respuesta a su pregunta. Y hay otra pregunta de Alfonso Martínez, espero que no sea el presidente, ¿verdad? Alfonso Martínez, Si no, de un Uruapan, saludo. no es el presidente, de Uruapan, Michoacán, nos dice que en su región también hay muchos accidentados en los aserraderos, ¿sí? Y que ahí también se requieren muchas atenciones por los heridos que se lesionan, dice, y que se están desangrando. En algunas ocasiones los tienen que trasladar hasta Morelia. Hace un comentario él de lo que estás diciendo, ¿no? Sí. La importancia de atenderse en un hospital, ¿no? Sin duda hay actividades profesionales, oficios que van de la mano con un mayor riesgo. Los aserraderos, me ha tocado a mí tratar carniceros que tienen la sierra con la que cortan el hueso, carpinteros, los que cortan la cantera con un disco también, Sí. y obviamente policías. Sí, en la Ciudad de México me tocó operar en varias ocasiones a policías que desempeñando su labor, pues fueron heridos por proyectil de fuego. Los del Servicio Panamericano también me tocó ver algunos, motociclistas, sin duda, repartidores. Cuando estaba yo haciendo mi rotación de trauma, precisamente en el Hospital de Lomas Verdes, en la Ciudad de México, bueno, eso es Estado de México, pero en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, diario atendíamos a un paciente repartidor de pizzas. Sí, porque andan en el tráfico y en el tráfico diario llegaban. Los accidentes son muy comunes. Sin duda hay profesiones y oficios que van de la mano con el riesgo. Así es. Y deben estar, incluso se debe hacer una especie de triage o una logística en donde se detecta la lesión y trasladarlo inmediatamente a un hospital que tenga los insumos, la infraestructura y el personal médico quirúrgico para atenderlo y salvar a una vida o una extremidad. Vamos a ir a una pausa, claro, y si nos permites, y regresamos para seguir platicando de este tema tan importante que es trauma vascular con el especialista Juan Francisco Flores Nazario, y regresamos, no se vaya. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y bueno, nos quedamos cortos en tiempo por tantas preguntas que hay, pero yo quisiera pedirle en esta recta final de nuestro programa, que como siempre es tiempo de televisión, Juan Francisco, tú lo sabes, cuando hemos venido, cada vez que vienes y hemos estado platicando, siempre nos quedamos cortos porque son temas tan interesantes los de tu especialidad, porque son relacionados precisamente con situaciones de urgencia, la mayoría de las veces, y que bueno, ya nos has platicado toda la experiencia que has acumulado y que has atendido de pacientes, pero de manera general, ¿qué nos podrías decir de en qué consiste el trauma vascular? Y bueno, las medidas de prevención como para otros temas, aquí pues simplemente es cuidar, evitar accidentes, seguir las normas de prevención de accidentes, pero ¿qué nos puedes decir acerca del tema en general? Bueno, número uno, el trauma vascular es la lesión de un vaso o de una arteria que pone en peligro la extremidad o la vida del paciente y que la mayoría de las veces puede presentarse con trombosis o con hemorragia que puede llevar a la muerte. El trauma vascular es la causa número uno de muerte en el rango de edad desde 1 año hasta los 44 años. Los hombres nos morimos más, hasta 7 veces más, por un trauma vascular que las mujeres. Sí. Muchos de los traumas aumentan en época de vacaciones. Ahorita ya se acercan las vacaciones de verano, entonces hay que tener cuidado porque pues, nos vamos de vacaciones, andamos en bici, andamos en moto, andamos en vehículos acuáticos, viajamos
hay que usar el cinturón de seguridad. Hay más carros en las carreteras. Hay más carros circulando, hay época de lluvia, hay más baches. Debemos utilizar el cinturón de seguridad. Si vas en moto o bicicleta, usar casco de protección. Viajar de día, de preferencia en una autopista. Y si te vas a atender o si ya tuviste un trauma vascular, obviamente puedes llamar al 911, trasladarte a un hospital que cuente con la infraestructura, con laboratorio, con banco de sangre, con terapia intensiva, que tenga el número de especialistas que estén certificados para que tu atención sea un éxito. Porque la mayoría de las veces el trauma vascular puede ocasionar la pérdida de una extremidad, llámese brazo, llámese pierna, o puede ocasionar la muerte, ¿no? Gracias a los avances de la medicina, la mayoría de las veces se pueden salvar los pacientes que sufrieron un trauma vascular. Actualmente, gracias a la transfusión sanguínea, a los antibióticos y a la anestesia, gracias a eso se han salvado muchas vidas, porque de no existir los antibióticos, los pacientes se morían infectados. De existir la anestesia, los pacientes no se podían operar como se operan actualmente. De no existir la medicina transfusional, los pacientes se morían desangrados. Entonces, cerciórate de que cuando te vas a atender, un hospital cuente con todo eso. Un buen sistema de anestesia, un buen banco de sangre, insisto mucho eso, porque muchos de los pacientes, aunque tú repares el daño que causó, que la lesión, si no hay un buen banco de sangre, el paciente se te muere. Bueno, pues ahí están las recomendaciones y este programa, Juan Francisco, llega a muchos médicos que están todavía en formación, que están haciendo su servicio social allá donde tú y yo lo hicimos en X lugar. ¿Qué recomendación le das a esos médicos jóvenes que están en formación y que ven en ti al especialista que quieren ser en algún momento de su vida? ¿Qué recomendación les dices a esos muchachos, a esos jóvenes? Número uno, que atiendan al paciente como si fuera su papá, su mamá o ellos mismos, como quisieran ellos que fueran atendidos. Número dos, que no dejen de prepararse nunca. Esto es algo muy cambiante. La medicina que yo estudié cuando estaba en la facultad ya ha cambiado, hay muchos conceptos que han cambiado, que no se dejen de actualizar, que se asocien, que participen, que hagan una especialidad y si están en un lugar, que siempre tengan a la mano los teléfonos de los primeros auxilios, de las ambulancias, de los hospitales más importantes, de los especialistas, que nosotros como médicos no estamos obligados a saber y a dominar toda la medicina. Todas las áreas. Se vale pedir ayuda, que no se sientan obligados a resolverlo todo, porque muchas veces no se va a poder. O sea, cuando yo necesito algo que no es de mi especialidad, yo le hablo al colega siguiente. Es el equipo multidisciplinario, ¿no? El manejo. Que difieran, que refieran pacientes al ginecólogo, al traumatólogo, al cardiólogo, al vascular, al plástico, porque un solo médico, como era antes con las abuelitas, que el mismo que le cortaba el ombligo, ligaba, le hacía la salpingo a la mamá y le quitaba... Atendía al niño, las fracturas, ponían ellos... Ya no es así. La medicina es tan amplia, tan variada, tan especializada, que una sola persona no puede abarcar y atender todo de manera adecuada. Juan Francisco, muchas gracias por la información, como siempre, muy clara, muy concisa y bien dirigida al auditorio que nos ve cada semana en este programa. Muchas gracias y aquí estamos a tus órdenes para cuando puedas asistir, porque yo sé que tienes muy ocupada tu agenda quirúrgica y de consulta. Este es tu caso, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias, Martín. Gracias al Sistema Michoacano y un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues para usted que nos favorecía con su atención, yo le quiero recordar que la próxima semana tenemos otro programa más de consulta médica con un especialista del prestigio que tenemos aquí con Juan Francisco Flores Nazario, nacional e internacional, un prestigio académico y profesional, y con consejos para su salud. Los espero la próxima semana. Yo soy el doctor Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa. Nos vemos la próxima. Cuídense.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó